no sé cómo hacerlo porque cuando intento arrastrar el archivo me dice que eso se permite uno. Le presento la pantalla y usted me guía. No sé cómo Mm, hacerlo. sí, déjame revisar yo entonces aquí la configuración de esa tarea, porque yo creía que le había puesto que se permitía la entrega de dos archivos. Eh, Ok. Ebenezer y José Carlos fueron los que me preguntaron. Miren a ver si ahora le permite. ¿Quién además de Jimmy entregó? Yo nada más tenía pendiente a Jimmy. José Carlos, ¿fue que tú pudiste subirlo ya? No, me sigue apareciendo lo mismo. ¿Cómo va a ser? No sé si es que todo el mundo está haciendo silencio, pero de repente se queda Estamos todo en silencioso. silencio. No, Ah, estamos en silencio. es que veo que la cámara de usted no se está moviendo y el No, es que internet también está medio mal. yo estoy muy, muy concentrada buscando eh, habilitarle a José Carlos. Ajá, ya José Carlos. Sí, pero también yo tengo el internet medio malo y la cámara suya no se mueve para nada ahora mismo. Está Ah, como si fuera bueno, una está foto. frito. A ver, José Carlos, intenta, a ver. Y Ebenezer era la otra persona que me dijo que tenía esa situación. Sí, era ella. Sí. Pues miren a ver ahora. Ay, pero sí, sí, le va a permitir porque yo abrí a Jimmy. Ya la cargué, el mapa conceptual. Muy bien, Y ahora sí. ok.
Bien, el encuentro del día de hoy tiene como propósito que, que veamos un poquito una retroalimentación de la tarea número 1 y realicemos una mini presentación de la unidad número 2. Para hacer eso, yo voy a comentar cada uno de los puntos de la tarea y en ese comentario voy a usar en algunos casos algunas imágenes, alguna captura de algunos de los puntos que en el grupo que he corregido y del grupo anterior también presenta mayor debilidad. Y luego entonces que realicemos esto, pasamos a un espacio de comentarios por parte de ustedes y luego así una presentación breve sobre las técnicas e instrumentos de evaluación y cerramos el día de hoy. De inmediato, pues empiezo haciendo la observación del mandato de la tarea. Una de las cuestiones más importantes en esto de los mandatos de la tarea es que las tareas se deben, los mandatos se deben leer correctamente y si ustedes no lo comprenden, pues deben solicitarle, en este caso a la maestra, me deben solicitar que no comprenden X cosa para que realicen la tarea de la manera más adecuada. La cuestión no es salir del paso, la cuestión es que ustedes, este es un momento en que ustedes están estudiando y es el momento en que tienen que aprender lo que ustedes van a utilizar como docentes al momento de evaluar sus estudiantes. En este sentido, la unidad 1, la actividad 1, tenía 4 puntos de tarea. La primera tarea dice elabora un glosario de por lo menos 10 palabras importantes y desconocidas del programa de la asignatura. Desconocidas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, algunas personas tomaron palabras a la ligeras, palabras que son del uso cotidiano de ustedes. Entonces, no era usar cualquier palabra. Eran palabras importantes y palabras desconocidas. Y también le pedía un mínimo, lo que implicaba que tenían que revisar muy bien el programa. Y al lado de revisar muy bien el programa, incluso hurgar en el desarrollo de la misma tarea en los puntos siguientes. Por ejemplo, ver en el punto número 2 que le pide un sinnúmero de informaciones como son los tipos de evaluación, como son las funciones de la evaluación, como son los principios. Y si dentro de esa lista ustedes porque en ese sentido, si lo hacían así, sí iban a encontrar palabras nuevas, palabras desconocidas, que ustedes tal vez no eran muy desconocidas, la habían oído en algún momento, pero tal vez no habían tomado el tiempo y la dedicación para ver cada una de estas palabras. Entonces, en ese sentido, hago la observación de que algunos han respondido este punto con mucha debilidad, porque han utilizado palabras muy manejadas por ustedes, palabras ya propias de la cotidianidad del día a día. Por ejemplo, hay personas que usaron la palabra calificación como una palabra. Hay personas que utilizaron la palabra asimismo. Hay personas que utilizó la palabra evaluativo. Entonces, son palabras que ustedes la usan ya en el día a día. ¿Por qué razón vamos a traerla a un glosario que le está pidiendo términos importantes y novedosos? ¿Ok? Ese es el primer punto, la primera observación. El segundo punto, la segunda observación, está referido al mapa conceptual. Aquí, en el mapa conceptual, la mayoría
por no decir prácticamente, bueno, tal vez de lo que he corregido una persona, ha elaborado correctamente su mapa conceptual o se ha pegado un poco a lo que es la estructura de un mapa conceptual. Me encantó muchísimo, creo que tengo el nombre por ahí, es el trabajo de, a ver si me acuerdo quién es. No sé si es Darling, que hizo muy bien. Su trabajo me gusta mucho, lo quiero felicitar. Su trabajo, él fue ¿Quién, profe? creo que fue Darling, no estoy segura. Si fue, lo quiero felicitar porque, déjame ver para ser más precisa. No, es Yuseifi. El trabajo de Yuseifi yo lo quiero felicitar porque fue creativo, no esa hoja blanca así, sino que le puso fondo a su hoja y sobre todo en el punto que me estoy refiriendo del mapa conceptual, aunque no hizo el mapa completo con todo lo que pide, porque el mapa pide, el mapa conceptual le pedía o le pide a ustedes en el mandato de la tarea que deben ver lo que son los tipos de evaluación, los propósitos, deben presentar ahí en este punto los elementos esenciales de la evaluación, que son el qué, cómo, cuándo evaluar, quién evalúa y a quién se evalúa. Deben presentar o debieron presentar ahí funciones y características, además del concepto de evaluación. Entonces, aunque él lo dejó un tanto limitado y solo se refirió a 2 tipos de evaluación, comprende lo que es la elaboración de un mapa conceptual, integrando ahí un concepto principal, teniendo en cuenta ahí los enlaces que están bien usados, teniendo los que serían las figuras y sobre todo la jerarquización en el uso de cada uno de estos puntos que él manejó. Entonces, me pareció muy acertado, me encantaron los colores, me gustó y debo decirlo. Ya entonces, cuando ustedes hicieron el trabajo del mapa conceptual, los que he corregido entonces no han respetado los elementos propios o la estructura propia de un mapa conceptual. Pues sobre todo no han respetado la jerarquía ni han respetado la estructura que debe llevar un mapa conceptual. Y en el caso de él, pues dejó pues, la mayoría de los contenidos que este punto le traía, independientemente de lo que he valorado como bueno y positivo que él realizó. Otra cosa que vamos a ver es que pudo haberse hecho de una manera sencilla, sin mayores complicaciones al momento de elaborar su mapa conceptual. Un ejemplo, iba a decir otra vez, valga la redundancia, es que tal vez debieron dividirlo y hacerlo en diferentes momentos. Por ejemplo, hacer primero un mapa de los tipos de evaluación. Entonces, en los tipos de evaluación, que está siendo el concepto principal, los tipos de evaluación, sacar entonces de ahí cada uno. La evaluación de acuerdo a quienes la realizan, la evaluación de acuerdo al momento, la evaluación de acuerdo a su finalidad y así sucesivamente. En la mayoría se centró nada más en ver la evaluación de acuerdo al momento.
no trabajaron la evaluación, que es muy importante, sobre la evaluación de acuerdo a los actores o a quienes intervienen y quienes evalúan. Y de hecho, cuando respondieron a la pregunta de quién evalúa, pues también ahí han cometido un pequeño error. Parece que en las fuentes que utilizaron, eso era lo que decían, porque también en el grupo anterior han respondido que quienes evalúan son específicamente los docentes. En el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en un centro educativo, no solo evalúa el maestro. Y una de las prácticas, sobre todo ahora en esta enseñanza basada en competencia, es que el maestro evalúa, pero además de evaluar el maestro, tiene que evaluar el estudiante, tiene que haber una evaluación entre pares, debe haber una evaluación y una vinculación que aunque no califique, pero sí que evalúe los diferentes actores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Una práctica que se hacía aquí es, por ejemplo, informar sobre la evaluación. Entonces, si usted le informa a un papá sobre el proceso que va llevando su hijo, el papá puede tener elementos valorativos y cuando plantea elementos valorativos del aprendizaje de su hijo, pues está participando en el proceso de evaluación, está evaluando. ¿Alguien me decía algo? Yo. Quiero abrir un paréntesis ahí. Porque no sé si fue usted misma que nos dijo que usted no quiere que uno se enfoque solamente en obtener una buena calificación, sino en aprender. Entonces yo considero que cuando usted deja un tipo de asignación así, usted debería como explicar más o menos qué usted quiere exactamente para que así uno aprenda y haga las cosas bien. Y además de que haga las cosas bien, obtenga una buena calificación, que eso también vale, digo yo. Bien, estoy de acuerdo medianamente en lo que tú dices. En mi ser, yo le decía al otro grupo que yo tengo una mala o buena costumbre. Y es que yo parto que si el estudiante lee bien el mandato, a este nivel entiende el mandato. Y yo sentía que el mandato estaba muy claro, porque el mandato te pide, por ejemplo, elaborar un mapa conceptual con tales y tales elementos, con tales y tales contenidos. Y te pone un modelo de lo que es un mapa conceptual, te pone un video. Discúlpeme si la vuelvo a interrumpir. Ajá. Nosotros hicimos el mapa, como decía el mandato, pero ahora estoy escuchando que usted está abundando más y no como estaba en el mandato. Entonces ahí está la diferencia. Pero ¿cómo que estoy abundando más? El mandato dice, realización de un mapa conceptual donde presentes el concepto, funciones, características, propósitos y tipos de evaluación, los elementos esenciales de la evaluación, qué, cómo, cuándo evaluar, a quién evaluar y quién evalúa. Ese es el mandato. Y debajo dice, este es un video que te presenta un mapa conceptual. ¿Cómo hacer un mapa conceptual? Entonces, si vieron el video, le da algunas explicaciones de un mapa conceptual. Entonces, yo no sé, no estoy apuntando más. Yo lo que estoy es viendo ahora, haciendo lo que sería procesos de evaluación formativa, en tanto cuanto entiendo que la evaluación formativa, o se explica la evaluación formativa, como ese proceso planificado concomitantemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos verificando y vamos viendo cuáles son los progresos que nos permiten tomar decisiones. Entonces, en este caso, mi decisión, de acuerdo a lo que ha sido el producto que ustedes van llevando en este momento, me indica que mi decisión debe ser hacer un proceso de retroalimentación donde yo comente y abunde sobre las ausencias de información y de evidencias que ustedes debieron mostrar al presentar su tarea que están ausentes. ¿Para qué? Para que a ustedes no se les quede eso o no se queden con el vacío, la laguna, o por lo menos yo también estar tranquila de que insistí
en que le faltó hacer X cosa en su tarea. Entonces, yo en ese sentido, pues estoy como tratando de ejercitar y que les sirva a ustedes de ejemplo que ustedes en lo adelante, cuando sean maestros, deben tener esas acciones en cuenta. Ahora bien, si ustedes van a hacer una tarea y no se explicó, porque así como yo estoy ahora leyéndole la tarea, porque a veces uno lo lee y como que si otra persona se lo lee, uno como que lo entiende más y se siente mejor. Entonces, y más seguro al momento de hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que ustedes cuando necesiten ayuda tienen que pedirla. Si ustedes hay algunas cosas que no la entendieron en el mandato de la tarea, pues pueden preguntarme. Y hoy, por ejemplo, cuando en el proceso que vamos haciendo por la situación que se ha presentado, al final yo comentaré igual lo que pide la tarea siguiente. Explicando un poquito lo de esa tarea para que no le ocurra lo mismo. En mi dinámica antes yo corregía y devolvía tarea para que lo hicieran de nuevo y mejoraran las cosas que habían hecho mal. ¿Con qué me encontré? Bueno, que los estudiantes de IFO2 me dijeron que ellos tenían demasiadas cosas, demasiadas asignaturas como para ellos estar haciendo y rehaciendo. Entonces yo dije, bueno, no hay problema, yo corrijo ajustándome a lo que es lo que se le está pidiendo. Y por eso yo no devuelvo para volver a hacer. Pero hoy también estoy alarmada porque algunos me han confesado, y sobre todo en la clase anterior, que tienen demasiadas asignaturas. ¿Cómo es posible que en un cuatrimestre, una clase de 10 semanas, prácticamente 10, 11, 12 semanas, ustedes estén llevando 9 asignaturas? Eso no es posible. Eso es demasiado. En este sistema es demasiada asignatura. Entonces, algunos de ustedes lo hizo muy rápido, algunos de ustedes lo hizo para salir del paso sobre la base de que una conducta inapropiada que se trabaja para salir del paso, pero quiero buena nota. Y el problema es que este es un momento de aprender. Entonces, si yo no hago las observaciones en algunas cosas, ustedes van a creer que lo que hicieron está bien. Y cuando sean docentes, van a creer que eso sigue bien, porque eso fue lo que ustedes aprendieron. Entonces, mi responsabilidad es hacer las observaciones. ¿De acuerdo? Sí, Sí. sí, profesora. Ay, loco. Se entiende, señorita. Bueno, seguimos entonces. ¿Me quedé dónde? Porque yo como que me conecté con eso para explicar esas cosas. Yo lo que le insisto es, miren, traten de leer lo mejor posible. Y cuando ustedes me mandan un mensaje por mensajería interna o por correo electrónico, me avisa, me da una notificación de que alguien me escribió. Entonces, alguna duda, pues ustedes me escriben. Entonces, déjenme buscar un ejemplo de esto de los mapas conceptuales. Yo les decía que yo esperaba y hubiese querido, y a ustedes hubiese sido más fácil, tal vez porque no lo hablamos, como bien tú decías, el chico que me dijo, que tal vez si lo hubiésemos leído y visto, hubiésemos dividido este mapa conceptual en varios mapas conceptuales, no hacer todo en un solo, para los que lograron hacer todo en un solo. O intentaron hacer todo en un solo, porque entonces se ve muy cargado y no, como que no le cabe a uno bien por el ancho de la pantalla, por las informaciones que tiene que tener ese mapa conceptual y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo,
ya yo hice el comentario del chico, pero le voy a presentar un ejemplo de lo que podría ser un mapa conceptual, una parte del mapa conceptual que ustedes debieron presentar. Por ejemplo, aquí tienen, esto es una imagen, una captura que yo hice sobre esto de un mapa conceptual. ¿Para qué yo he puesto este modelo? Para ver que dentro de los tipos de evaluación podemos tener la evaluación de acuerdo al momento. Y de acuerdo al momento, la evaluación puede ser antes, durante y después. Entonces, en este caso, el concepto principal es tipo de evaluación. Entonces, el antes, durante y después me hace referencia a que es el tipo de evaluación de acuerdo al momento. Entonces, la evaluación cuando es antes se denomina evaluación diagnóstica. Y entonces, el antes me funciona como elemento de enlace. Durante y después son enlaces que me permiten comprender. Eso no siempre va a ocurrir. Puede ser que ustedes utilicen artículos como artículos y verbos cortos o frases cortas que les sirvan de enlace. Por ejemplo, puede ser, evaluación diagnóstica puede ser inicial y puede ser puntual. El puede ser funciona como enlace. Aquí la regulación, la palabra regulación, también funciona como enlace y da lugar a funciona como enlace. Y entonces tenemos la primera jerarquía, la segunda jerarquía y la tercera jerarquía. Tenemos aquí en este mapa conceptual 3 jerarquías. Y me parece que es muy sencilla, muy elemental. No siempre le va a ocurrir eso, pero el ideal es que usen palabras, artículos o frases cortas que sirvan como enlace que nos permita comprender la información de lo que estamos diciendo. ¿Lo pudieron notar? Hey, ¿están ahí? Sí. Okay. Sí. Entonces, ¿ven la diferencia de lo que hicieron algunos y algunos no? Sí. Ok. Entonces, hay otro punto que tendríamos que ver es el tercer punto. En este tercer punto, aparece, discúlpenme un momentito. Discúlpenme, que eso es gajes del oficio de cuando se da clase en la casa, que se está dando clase y se sigue, sin embargo, en los quehaceres domésticos muchas veces, que no debe ser, pero la situación obliga. Entonces, miren otro ejemplo sencillo de un mapita conceptual solo referido al concepto de evaluación. ¿Lo están viendo? Miren, ¿qué es la evaluación? Miren el enlace, proceso que mide el estado actual del alumno, o sea, mide el aprendizaje del estudiante. Y del otro lado, un elemento que la mayoría no tomó en cuenta al momento que hizo su mapa conceptual eran los propósitos. Entonces, la evaluación tiene como propósito, y es una frase breve, descubrir cómo los factores
cómo los factores o las cuestiones externas o internas afectan el aprendizaje de los estudiantes. La evaluación nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, el hecho de estar yo hablando sobre esto otra vez es porque al ver los resultados me ha permitido tomar la decisión de hacer una retroalimentación. Y también la evaluación tiene como propósito comprobar el aprendizaje obtenido por los estudiantes. Miren que como que elemental, que sencillito es. Y tal vez era hacia donde tendríamos que haber aspirado a hacer, a actuar, a no complicarnos tanto, sino en la medida de lo posible comprender y decir de una manera ágil lo que habíamos comprendido o lo que comprendemos en cada una de las tareas que vamos realizando. El tercer punto de esta tarea se refería a los principios de la evaluación. Hay diferentes principios. En este caso, yo solo puedo presento 3, pero leí muy bien a alguna gente que puso, por ejemplo, dentro de los principios puso la equidad, puso la objetividad como principios de la evaluación. Puso que la evaluación debe ser integradora, debe ser participativa, y eso es correcto. Lo que no está correcto es que hay gente que para llenar ese espacio, ese punto, buscó información como loco y fue buscando y copiando y pegando cosas, ideas ahí que en definitiva son ideas importantes referidas a la evaluación, pero no responden al punto que le pide que investigue sobre los principios de la evaluación y además entonces que lo transfiera, lo vea aplicado al área de formación. Hay gente que solo se limitó entonces a verlo entonces en los niveles, pero ustedes como del área de educación física, lo ideal hubiese sido que lo aplicaran, lo vieran o lo transfirieran a el área de educación física. En este caso, la evaluación tiene como principio ser holística e integradora porque concibe el proceso formativo como un hecho sistemático y complejo, totalmente articulado, donde la evaluación se constituye en el referente principal de cómo se aprende. Es sumamente importante, pero además de cómo se aprende, qué se debe hacer y qué se debe saber hacer. Son vinculados a los pilares normados de 1996-97 sobre los pilares de la educación, vinculados muy bien a todo lo que es el concepto hoy de lo que es la concepción de competencias en educación. Un principio es que la evaluación debe ser continua. Tradicionalmente caímos en el error de que solo evaluamos más al final del proceso, es decir, solo evaluamos, hacemos evaluación sumativa, donde hacemos una prueba, utilizamos una prueba generalmente y con eso ya hacemos o decimos que hemos evaluado. Yo me imagino, yo recuerdo, creo que en la clase anterior yo decía que había que diferenciar entre evaluación y calificación, porque una cosa es calificarte y otra cosa es evaluarte. Como muy bien señaló el chico que intervino, lo importante es evaluar, y es importante evaluar porque la evaluación nos permite tener el control de cómo y qué van aprendiendo nuestros estudiantes. Por eso una de las funciones de la evaluación es control, es controlar, porque te permite retomar información, te permite retroalimentar, te permite redirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo a tener éxito y estar satisfecho con el trabajo que has realizado en tu posición, en mi posición de maestra. Si mis estudiantes realizan bien sus tareas y yo veo que responden correctamente, pues yo me siento satisfecha porque en mi clase mis estudiantes están mostrando aprendizaje. Desgraciadamente nos hemos alejado mucho de eso y hay maestros que creen que si hay muchos estudiantes que se reprueban, él es mejor maestro que si tiene muchos estudiantes que promueven. Yo pienso que el maestro que tiene éxito es el maestro que sus estudiantes logran promoverse.
logran pasar y pasar con buenas calificaciones. Entonces, por eso la evaluación es también motivadora, porque al estudiante hacerse consciente de lo que hace, pues saca motivación y se entusiasma y se interesa por lo que va haciendo, porque ve que lo que va haciendo, lo que va aprendiendo, le va a reportar a su vez una calificación importante, una calificación motivadora. Eso es dentro de los principios que va realizando y que tiene la evaluación y que nosotros debemos tener en cuenta. Otro elemento muy importante y que no lo presentamos en la transparencia es que la evaluación debe partir de ser una evaluación, una ética. Debe tener valores o debe hacerse una perspectiva de valores y de valores éticos. ¿Qué quiero decir con eso? Miren, que la evaluación no puede hacerse para sancionar a nadie, que la evaluación no puede ser una expresión de dominación, que la evaluación debe ser equitativa para todos y no beneficiar a uno y a otros dañarlo. Hay una conferencia muy buena de un pedagogo español, apellido Santos Guerra, si mal no recuerdo, que es brillante sobre los errores que cometemos en evaluación, sobre los abusos que cometemos en evaluación. Y entonces refiere y presenta una imagen famosa que me imagino que ustedes han visto, donde hay un elefante, donde hay una tortuguita, hay un ave, hay un pez. Entonces, la tarea que le ponen es subir a un árbol. Ah, creo que hay un monito también. Subir a un árbol. Entonces, ¿quiénes van a subir al árbol? La tortuga llegará al árbol, llegará tal vez en 5 días, cuando el ave llegó en 1 minuto. O cuando el elefante que está ahí no tuvo más que dar 2 pasos y subir su trompa y subir a la parte más alta, alcanzar el árbol en la parte más alta solo con la trompa que tiene. Pero el pez nunca llegará al árbol. O para llegar al árbol tendrá que aparecer un sujeto que lo lleve al árbol, porque él, dentro de sus condiciones de pez, no podrá nunca solo llegar al árbol. Entonces aparecen lo que son los andamios necesarios para el proceso de aprendizaje, y al momento de evaluar esas condiciones, esos factores tendrán que ser tomados en cuenta. ¿Ok? Entonces, visto eso, luego el cuarto punto era de la tarea. Era sobre las ordenanzas. Alguna gente hizo su cuadro ordenanza. Yo le decía al otro grupo, vamos a ser sinceros, no es verdad que la leímos todo de pe a pa, con todos los puntos y la coma, pero lo importante aquí para mí es que ustedes conozcan de qué se trata, y me imagino que todo el mundo leyó el título, y leyó los 4 o 5 primeros artículos, se dio cuenta de qué trataba. Para mí lo importante es que ustedes conozcan que existen, conozcan a lo que se refiere, en qué la usarían en su desempeño, ustedes como maestros próximos que van a hacer eso. Pero no aspiro yo a que ninguno de ustedes memorice y sepa y esté discutiendo sobre eso. Bueno, al que le interesa la parte legislativa, pues se dedicará más a eso. Entonces, ahí en ese aspecto de las ordenanzas, yo solo observo que la hayan visto, hayan sacado algunos elementos importantes, porque aunque lo que le pedimos es un cuadro comparativo, no hay tanta comparación o no son el mismo tipo de contenido como para tú poder hacer comparación. Lo que sí logran hacer es sacar, identificar de qué trata cada una, qué dice cada uno. Y algunos que fueron más hábiles, pues, tomaron el mismo artículo para decir que por referirse a acciones distintas, pues los artículos están completamente diferenciados.
Entonces, la comparación es que son diferentes en cuanto a los contenidos, a lo que se refiere, a lo que establece cada una de estas bases legales. Hasta aquí mi comentario, mis puntualizaciones con relación a esta unidad número 1. Le dejo abierto para lo que quieran decir, hacer algún comentario. Levantó las manos de una vez José Carlos. Luego de José Carlos está Idekel. Sí, profesora, ya como usted mencionó, que usted se dio cuenta de que llevamos, bueno, en mi caso yo estoy llevando 8 materias, si no están mal contadas. Me gustaría que las próximas asignaciones no sean tan extensas realmente, porque no le da el tiempo a uno, en una uno tiene que fallar, por más que uno quiera, o atendo. Yo te voy a responder de una vez. Si ustedes encontraron que esta primera actividad fue compleja, amárrense los pantalones y la falda, todo, porque las dos tareas que siguen de la unidad 2 y de la unidad 3 son todavía mucho más complejas y necesitan mucho más tiempo. ¿Qué fue lo que yo acordé? Que voy a revisar el tiempo dedicado, asignado para hacer la tarea y subirla, ampliarlo un poquito más. Pero ustedes tienen que fajarse a hacer la tarea y hacerla bien. Tienen que fajarse, porque de ponerla menos complicada sería dividirla, y no tiene sentido dividirla. Entonces, lo que más sentido o más fácil sería para ustedes es eso, un poquito más de tiempo. Por ejemplo, está abierto desde hoy ya, y ya entonces 2 semanas y algo para que ustedes entreguen. En eso sí yo me puedo comprometer. ¿Quién seguía y de qué? Sí, Y después, profesora. después Darling. Sí, profesora. Yo le voy a ser sincero realmente. Quizá los estudiantes no son sinceros con los profesores porque tienen miedo de que los profesores lo vean de esa manera, pero mire, usted dijo que usted quiere que los estudiantes estén motivados. Entonces, Claro. no considero que sea, no incorrecto, sino prudente, que la primera tarea que usted ponga valga 30 puntos. Porque si en dado caso nosotros cometemos un error, que en este caso lo hicimos, que fue que creímos que lo que interpretamos estaba bien, cuando realmente estaba mal, ahora bien tenemos un déficit de calificación, porque la mayoría, por ejemplo, yo saqué 16 de 30. ¿Con qué motivación yo voy a seguir continuando? Si prácticamente yo estoy quemado. Si yo no, usted me entiende, lo que yo le quiero decir es, una sugerencia, si usted va a poner la primera tarea, que sea una tarea no solo para calificar, sino para ver en cómo trabajan sus estudiantes. Porque créanme, yo no me siento nada motivado con un 16 de 30, de verdad. Y de qué, es verdad que es mucho, 16 de 30, pero tú has perdido en ese sentido 14 puntos y todavía tu nota está en un 80. Entonces no estás quemado si tú te centralizas y haces un esfuerzo por hacer las mejores tareas. Entonces, no sé, porque un 80, 80 y pico es una nota buena, no es una nota brillante, pero a mí me preocupa que ustedes si no tienen, si no sacan todos los puntos, ustedes de una vez dicen que están quemados. Yo no entiendo eso. Pero gracias por la sugerencia. Yo creo que las primeras tareas tal vez, o sea, me uno a ti un poco en tal vez reducirle la puntuación a las primeras tareas, pero ya en este caso no sería para el caso de ustedes, sería ya para los próximos cuatrimestres. Y vamos a ver qué se puede hacer. Traten de trabajar lo mejor posible. Y una cosa que a mí me dio buenos resultados en la otra universidad que trabajo fue poner trabajos, prácticas complementarias. Entonces, dependiendo de cómo ustedes trabajen, podríamos hacer tal vez un quiz o una cosa de esa que les reporte a ustedes unos 10 puntos extra, y en vez de estar trabajando en función de 100, trabajamos en función de 110, para que esos 10 le permita subir un poquito más la puntuación.
Se me ocurre, ¿eh? Y de hecho yo lo hice hace 2 semestres, 2 cuatrimestres. No el cuatrimestre pasado, sino el antes pasado. Y le fue bien a la gente, pero se tienen que esforzar. Y es la primera vez que me sugieren una cosa así que lo anotaré y trataré de tenerlo un poquito como en cuenta. Entonces dijimos que después iba Darling. Después de Darling va Juan Cáceres y después Anthony. Ay, perdón, es otra vez Idequel que quiere decir algo más. Sí, profe. Uh-huh. También yo me di cuenta que usted es minuciosa con su trabajo. Usted observa mucho y le gusta que lo que usted dice se cumpla perfectamente, y yo lo entiendo, eso es verdad. Pero ya para las próximas actividades, yo le sugiero que usted con cada mandato explique qué necesariamente usted quiere directamente, para así nosotros trabajar mejor. ¿Sí me entiende? Al final del día de hoy, esa es una de las cosas. Voy a ir leyendo cada uno de los puntos del mandato siguiente o de lo que vamos a hacer para la próxima tarea. Darling. Sí, que quiero hacerle una sugerencia y hacer un poquito de énfasis en lo que usted decía, que en el proceso de evaluación, tanto como el docente y el estudiante tienen participación en la evaluación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Sí. una observación que le quiero hacer, porque está bien, usted puso su mandato en lo que quería de la tarea, y nosotros en realidad no sabíamos en qué podíamos perder puntos, ya que usted nos dejó detallada una rúbrica o lo que sea. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con rúbricas, que sabemos eh, por qué nosotros perdemos los puntos. No sé si usted me entiende. Yo te entiendo, aunque te voy a responder que no estoy de acuerdo contigo un poco. ¿Por qué? Porque mira, al final le dice unos criterios que sería lo que conformarían la rúbrica. Le dice cuidar ortografía, coherencia, cuidar el hacer plagio, armonizar todo el trabajo, usar un mismo formato de la fuente de texto, y que, por ejemplo, hay 2 personas que, como José Carlos y Ebenezer, que no usaron el mismo formato, no usaron cosas. Pero una cosa es que independientemente de que yo establezca esos criterios, el problema de ustedes fue de contenido, fue de información. Yo no sé si yo me doy a entender. Bueno, independientemente yo con el contenido que trabajé fue con el que usted dejó en la plataforma, con el contenido de la biblioteca. Con ese contenido fue que yo trabajé. Pero óyeme, es que el problema es que, por ejemplo, el mandato número 1 le dice elaborar un glosario de por lo menos 10 palabras importantes y desconocidas en el programa de la asignatura. Diez palabras. Y le da un video de lo que es un glosario y cómo funciona un glosario, ¿verdad? Entonces, al momento de hacer esa lista de palabras, al momento de hacer ese glosario, yo no sé qué cambiar ahí, porque le está diciendo el mandato que deben ser importantes y desconocidas y que es del programa de la asignatura. Entonces, yo no entiendo qué más podría yo haberle dicho si entonces al responder lo que debieron decir de esto, lo que debieron responder ahí, no hicieron un esfuerzo de buscar palabras nuevas referidas a la asignatura. Pusieron cualquier palabra, palabras que no tienen. Mucha gente sí puso palabras
o palabras duple, o sea, dos palabras formando una y definiendo, por ejemplo, que pusieron evaluación formativa, evaluación continua y explicaron eso. Pero una persona que escriba percibir, una persona que escriba a sí mismo, una persona que escriba crédito, eso no puede ser. Hay un problema de contenido, hay un problema de sentido común. Y eso no requiere explicación. Yo no sé cómo yo podría explicar ahí más nada. Es un problema de que tienen que reflexionar, tienen que centrarse al momento de leer y responder una tarea. Porque por lógica, no puedo, no necesariamente tengo que decir el contenido, bueno, tendré que hacerlo, evidentemente, por lo que ustedes me están solicitando. Que tengo que poner eso de que tiene que responderse con informaciones, como, qué sé yo, cómo decir. Porque de verdad no esperaba eso. Y lo mismo me pasa con el punto 2. Realización de un mapa conceptual donde presentes el concepto de evaluación. Funciones. ¿De quién va a ser las funciones? De la evaluación por lógica elemental, porque a eso me estoy refiriendo. Las características, los propósitos, los tipos de evaluación, los elementos esenciales de la evaluación, qué, cómo, cuándo. Entonces, para hacer un mapa conceptual, le presento ahí un video de cómo hacer un mapa conceptual. Entonces, ¿dónde estuvo la debilidad? La debilidad estuvo en que muchos de ustedes obviaron, por ejemplo, nada más trabajaron el concepto y trabajaron los tipos. Dejaron sin entrar las funciones, las características. O sea, ustedes abandonaron. Y yo ahí, ¿qué puedo hacer? Porque el mandato se lo pide. Fue un problema de contenido. Porque después la mayoría cumplió con las observaciones, con los puntos que yo le decía. Por ejemplo, ahí le dice que debería tener en algún sitio, creo que puse que debería tener como la fuente de donde hacían una presentación y la fuente bibliográfica. Lo tiene. ¿Yo qué más? Díganme. Maestra, y ahí quiero que me corrija la mía porque tengo curiosidad. Siendo serio y sincero, le voy a decir, algunos esperaban que yo no iba a leer eso, así como yo lo vi. Y le voy a decir, no fue que yo leí todo a pie a pa, con punto y coma. Yo hice una lectura mecánica. Y me encontré con algunas debilidades. Vuelvo y digo, por ejemplo, una debilidad en cuanto a información está que no todos trabajaron todos los tipos de evaluación. Por eso yo decía, tal vez lo ideal hubiese sido que, como estamos hablando ahora, hubiésemos comentado y dividiéramos, por ejemplo, hacer un mapa conceptual solo de los tipos, pero ponerlo todo, no solo poner dos o solo poner uno. Porque, por ejemplo, el ejemplo valga la redundancia de ejemplo, que yo les puse, solo presenta un tipo de evaluación, que es la evaluación de acuerdo al momento, a cuando se evalúa. Si se evalúa al inicio de la clase, si se evalúa durante el proceso o si se evalúa al final. Entonces, hay otros tipos de evaluación que tenemos que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, alguien decía que corregir la suya. Bueno, ahora hay que esperar, terminar esta clase en el día de hoy y yo seguir corrigiendo y bueno, ya encontrarás tu calificación, así como las anotaciones de lo que he encontrado en tu tarea. ¿De acuerdo? ¿Quién era esa? Albania era. Yo tengo una pregunta, maestra. No, era ella, profe.
Dime, Anneri. Las asignaciones que están en la plataforma, en ese orden que se van a ir haciendo, o sea, son esas mismas que vamos a ir realizando. Sí. Ah, ok. Y se pueden empezar a hacer ya, ¿verdad? La unidad número 2, sí. Ya con este comentario y esta retroalimentación del día de hoy cerramos la unidad número 1 y abrimos la unidad número 2. Ok. Entonces, ustedes solo podían ver antes la unidad número 1. Hoy abrí la unidad número 2. Entonces, ustedes no pueden ver todavía la unidad número 3. Tiene la mano levantada Anthony y Albania, pero creo que antes de ello había otra persona. Yo. Starling. Maestra, disculpe que le interrumpa, pero la unidad número 3 aparece, es como algo de un registro, como de poner la nota en registro. Bueno, pues hay un error porque se supone que ustedes no la deben ver. La voy a cerrar porque deben centrarse solo en la unidad número 2. Como le decía, pero fue una pregunta sencilla. Como usted dijo ahorita que no había una forma de poner las tareas divididas, pero no lo iba a hacer así. Usted pone la tarea junta, o sea, varían, ejemplo, un mapa conceptual, un glosario, un cuadro comparativo, para que así no ahorremos tiempo que usted hace eso. Sí, porque hacer esa distribución, si yo divido todo eso, tendría que poner, me saldría como le sale las actividades de la unidad número 2, me saldría como una lista muy grande de cada actividad. Se ahorra tiempo, hay mayor concentración y se hace un solo documento, una sola entrega. Anneri, ¿y cómo que tú puedes ver la unidad número 3? Si dice, bueno, tú puedes ver el título tal vez, pero dice que no está mostrado a los estudiantes. Yo creo que lo que ella está viendo no es la 3, sino que dice actividad 3. Sí, algo que dice actividad 3, registro de grado. No, pero actividad 3 es de la unidad número 2. La unidad número 2 tiene la actividad 2, 3, 4, 5, tiene actividad 2 y entonces la actividad 3 está repetida como actividad 3. De ahí que nos estamos adelantando, ustedes van a hacer 3. Van a hacer la que es el registro de primaria, del nivel primario, el primer ciclo. Van a hacer el registro del nivel del segundo ciclo, el primer, ¿cómo me explico? Estoy hablando como raro. De estas actividades, que son la 2 y la 3, la 3 ustedes ven que se repite 4 veces, porque está referido al registro de grado de cada nivel. Ustedes no van a trabajar el nivel inicial, pero sí van a trabajar el nivel primario, primer ciclo y segundo ciclo, y van a trabajar del nivel secundario el primer ciclo nada más. Anoten eso. A mí me gustaría que repitiera eso, por favor. Bien. En la unidad número 2, que se refiere a las técnicas e instrumentos de evaluación. Las técnicas e instrumentos de evaluación van a ser aquellos recursos que nos permiten a nosotros realizar la evaluación concomitantemente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en ese sentido, dentro de lo que es esa instrumentación, hay que trabajar y van a hacer la actividad 2, que está referida a los instrumentos de evaluación. Entonces, aquí está el mandato de esta actividad. Dice el mandato, elabora un esquema sobre las técnicas e instrumentos de evaluación de los aprendizajes adaptado a un propósito, a un momento,
al nivel educativo, al ciclo y disciplina, tanto en educación presencial, virtual y a distancia. Y para eso le presenta un video de cómo se hace un esquema. Resuelto eso, ahora especifico algunas cosas. Al momento de hacer esta primera tarea, esta primera actividad, este primer punto, ustedes deben buscar el currículum de educación primaria y seleccionar aquí un contenido. Y a ese contenido le tienen que elaborar el propósito. Pero cuando buscaron el contenido, ese contenido ustedes lo sacaron de un grado, de un nivel. Y el área de ustedes es educación física. Ustedes no pueden hacer una presentación, un esquema con matemática. Ustedes tienen que hacer un esquema con educación física porque esos son ustedes. Ok. Entonces, deben hacer eso, seleccionar, elaborar un esquema sobre las técnicas y los instrumentos adaptados a educación física. Eso es lo primero. Ustedes van a ver aquí diferentes técnicas y diferentes instrumentos. De hecho, yo en esta presentación, pues voy a leer, voy a presentarle un esquema, un cuadrito, donde yo presento algunas técnicas y algunos instrumentos de evaluación. Ahora bien, yo tengo y ustedes tienen que estudiar, que leer en qué consiste, cómo se hace cada una de estas técnicas, de estos instrumentos, para entonces pensar y reflexionar si cuál de esos se va a adaptar primero a su área de educación física, segundo, al grado, al nivel que ustedes seleccionaron el contenido, porque hay instrumentos que algunos niños que no se pueden trabajar en todos los grados por igual. Por ejemplo, usted a un niño de primer grado no le va a poner un examen escrito de educación física. Sin embargo, sí se lo puedes poner a un chico del primer ciclo, el ciclo de secundaria, le puede poner una prueba. Le puede poner un examen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Requiere más explicación? Por ahora no, ya veremos cuando se esté tomando el tema. Bueno. Luego tienen otro punto que dice: investiga cuáles instrumentos de evaluación de los aprendizajes se utilizan en el nivel o en tu área de formación, que te ha vinculado a lo que estamos diciendo anteriormente. Y entonces, ¿cómo se clasifican y cuáles son los tipos o ítems o contenidos que contiene? O sea, que usted tiene que, ahora, lo que yo le decía, si usted busca lista de cotejo, ¿en qué consiste una lista de cotejo? ¿Se puede usar una lista de cotejo en educación física? Le adelanto que sí, y que se usa con mucha frecuencia en educación física, la lista de cotejo, como también se utilizan las pruebas de ejecución. Luego, tenemos en el punto 3, elaborar 2 instrumentos, es decir, si usted tiene que elaborar 2 pruebas en diferentes niveles de una prueba que esté referida a 20 puntos, o sea, que tenga el valor de 20 puntos, y una prueba que tenga el valor de 100 puntos. Entonces le dice, elabora 2 instrumentos de evaluación de los aprendizajes atendiendo al área y al nivel de tu formación. Uno de los instrumentos debe ser mensual, con un valor de 20 puntos, y otro debe ser final, con un valor de 100 puntos. Y ahí entonces le presentará a ustedes unos instructivos, un video que explica un poquito sobre estos reactivos, sobre si son más adecuados y ese tipo de cosas. Si no tiene mucho para educación física, pues ustedes tendrán la libertad de ir, por ejemplo, a Google, ir a la biblioteca de la institución y buscar algunos que les sirva mucho más para educación física. Dime, Jimmy, que creo que fue Jimmy. Sí, el segundo video parece que no se puede reproducir en la plataforma. Sí. Si usted tiene el nombre, podría enviar el link, por favor, por mensaje. Ajá, sí, lo buscaré.
¿Ok? Y tenemos en el cuarto punto, elaborar instrumentos de evaluación seleccionando una o más herramientas tecnológicas. Seleccionando rúbrica y entonces aquí le presenta 3, pero yo les invito, a mí no me funciona mucho. Hay una que es Ruby Butchuk, no ustedes que saben inglés, yo no. Esta, no, la última, la tercera, no me funciona mucho. Entonces, yo le recomiendo que también busquen algunas otras como alternativa que puedan utilizar. ¿Qué va a pasar con esto? Que ellas son como para utilizarse en línea y lo que te va a permitir es sacar la URL. Entonces, en el desarrollo de la tarea, ustedes en el documento que hagan, lo que van es a pegar ahí la URL de donde ustedes hicieron y publicaron su instrumento. ¿De acuerdo? ¿Entendido eso? ¿Me entendieron o Sí. no? Entonces, ya he comentado, si puedo decir comentado o explicado, en este caso, el punto 1 de la tarea de la unidad número 2. Estaría entonces, nos quedaría lo de la segunda parte que tenemos actividad 3. Entonces, lo que me pidió Jimmy, repita eso. En el repita eso es que dice actividad 3. Si están observando, yo no estoy proyectando, pero yo me imagino que ustedes también están buscando. Alguna gente... Están ahora sí mirando, ahora sí ven lo que yo estoy proyectando. Dice Sí, aquí, actividad 3, y observen, actividad 3, registro de grado del nivel inicial. Actividad 3, registro de grado del nivel primario, primer ciclo. Actividad 3, registro de grado del nivel primario, segundo ciclo. Y actividad 3, registro de grado del nivel primario, primer ciclo del nivel secundario. Porque aquí hay una norma, una tendencia a generalizar los politécnicos. Entonces, han quitado de lo que sería quinto y sexto, han quitado la educación física. Solo llega educación física hasta cuarto de secundaria, que sería el segundo de bachillerato, o lo que era el segundo bachillerato. Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Que la actividad 3 de registro de grado de nivel inicial, ustedes no la van a hacer. Pero las otras 3, ustedes sí la tienen que hacer. Entonces, eso es un trabajo. Eso hay que centrarse y muy bien. Entonces, si yo abro el mandato, Maestra, es el mismo, ¿podría repetir, por favor? Que se me cayó el internet y no escuché esa parte. que de la lista de actividad 3, que está repetida 1, 2, 3, 4 veces, pero con contenido diferente. La actividad 3, registro de grado, nivel inicial, ese ustedes no lo van a hacer. ¿Cuáles ustedes van a hacer? Van a hacer actividad 3, registro de grado, nivel primario, primer ciclo. De hecho, en este momento yo acabo de ocultar la actividad 3 del nivel inicial. Las que ustedes ven que son primer ciclo del nivel primario, segundo ciclo del nivel primario y segundo ciclo del nivel secundario, que solo dice nivel secundario. Esa 3 ustedes la deben hacer, la tienen que hacer. Entonces, es prácticamente el mismo mandato,
pero con para grados diferentes. Entonces, como ustedes ven, esta es bastante larga y parte de problemas. Deben buscar el registro. Los registros están disponibles en el portal Educando del Ministerio de Educación. Y entonces le va pidiendo que con el registro ustedes vayan haciendo una serie de acciones, una serie de actividades. Entonces, por ejemplo, dice los datos de la portadilla, o sea, la portada del registro, cuáles son. Ustedes se supone que deben llenarlo, deben ponerlo acá. Tienen los datos genéricos del centro. Bueno, en este caso, ustedes tienen que hacer un centro imaginario porque ustedes no tienen centro como tal. Y dice los datos generales del maestro. Sería el resumen de la matrícula. Entonces le dice página 8 y página 9. Le va más o menos diciendo en qué página van a ir encontrando las informaciones. Tienes una lista, le dan una lista imaginaria ahí, le inventaron 1, 3, 6, 10 nombres para que con esos nombres pues ustedes vayan llenando y vayan completando los siguientes puntos. Por ejemplo, el punto D dice completar un formulario por cada mes del año escolar, especificándolo en el extremo superior, así como los días trabajados en cada uno. Eso se les refiere que está en la página 15, de la página 15 a la página 25. Recuerda utilizar y le dice ahí, le explica ahí qué cosas van a utilizar. Por ejemplo, van a utilizar la P para presente, la A para ausente, la T. Entonces, ustedes van a trabajar con un registro supuesto. Es como cuando hablamos de lo que es partir de la enseñanza basada en problemas, que tenemos una situación real o imaginaria. En este caso es un poco de ambos porque el registro es real, los nombres serán imaginarios y la información que ustedes van a tener que manejar. Entonces, se tienen que ejercitar porque es una cosa que ustedes van a tener que trabajar cuando hagan su desempeño docente. En el punto le dice que haga un resumen anual de asistencia, el resumen de inscritos e inscritas en la sesión y le da la página. Deben leer muy bien la matriz de equivalencia de los porcientos, sacarlo y calcularlo bien. Qué cosas han logrado, qué cosa está en proceso y qué cosa está iniciado. Ustedes saben que ahora en lo que es el proceso se aspira, sobre todo en el nivel inicial y en el primer ciclo de primaria, a hacer desaparecer la calificación a través de como representación de puntuación, sino que lo que se hacen y se establecen son indicadores o criterios a partir de los cuales se establece qué criterio, con esos criterios, qué ha logrado aprender, qué no ha logrado y que está en proceso, que el estudiante requiere de más tiempo para lograr aprenderlo y qué cosa está iniciando. Entonces, está muy regido y muy unido un poco como a la normativa, en este ejemplo, del nivel inicial. Ustedes por eso tienen que buscar cada registro de cada nivel. Completar el informe individual de cada estudiante, informe individual sobre el proceso de alfabetización para el caso de la gente de inicial. Ustedes, el que trabaje con un quinto, un sexto, no va a trabajar esta parte porque no estamos en proceso de alfabetización inicial. Registro de experiencias directas, registro de acompañamiento a la práctica pedagógica. En este caso del acompañamiento está muy referido a que cuando ustedes estén en aula, lo debe ir a ver, a observar su clase, ya sea una persona externa del distrito educativo, alguien que esté haciendo una investigación, alguien que esté haciendo una evaluación, como yo le decía en la clase pasada,
las personas que son representantes de algunas instituciones que están haciendo algunas evaluaciones nacionales o internacionales, irían a hacer eso de evaluar o de acompañar simplemente, y general en la actualidad que nacen en la función de acompañamiento son los coordinadores de centro y de nivel. Por ejemplo, en una escuela ahora mismo hay un coordinador del primer ciclo, hay un coordinador del segundo ciclo y así sucesivamente. Estas personas, por lo menos una vez al mes o cada 15 días, deben ir a su salón de clase, sentarse a observar lo que usted está haciendo y decir si lo que usted está haciendo está bien o no está bien, si debe mejorar, y lo debe ayudar para que usted desarrolle una clase lo mejor posible. Ustedes, la gente de educación física, reciben poca ayuda en ese sentido. La gente que son coordinadores, acompañantes, se centran mucho solo en las clases áulicas de asignaturas fijas como español, matemáticas, sociales y naturales. Después las otras áreas, las otras asignaturas quedan huérfanas, quedan abandonadas. Y por último le dicen la tarea que luego de haber participado en el taller, porque no es un taller como tal, sino que es realizar esto, es preciso que después de haber completado el registro subas la evidencia de tu trabajo. Entonces ustedes deben entregar cada una de sus tareas, cada uno de los registros que han desarrollado siguiendo cada uno de los pasos que establece esta actividad. Y eso mismo se repite para, vuelvo y digo, se repite para el segundo ciclo del nivel primario y para el primer ciclo del nivel secundario. Es decir, que ustedes tienen por delante 3 actividades de registro que hacer, que llenar, y que lo deben hacer, completarlo, convertirlo a PDF y subirlo. No deben hacer imágenes. Hay gente que el cuatrimestre antes pasado lo que hizo fue muchas imágenes, muchas fotos, y otros fueron o privaron de muy inteligente y se copiaron uno del otro. Yo le estoy diciendo que es un trabajito odioso y tedioso, eso yo lo sé, pero lo deben hacer porque como actividad y hasta como parte de su práctica docente, porque eso ustedes lo van a tener que hacer cuando ya estén como maestro en un salón de clase, y a ustedes les va a tocar mucho porque ustedes, a diferencia del maestro que está en un aula, ustedes van rodando de aula en aula y tienen que ver en una semana, en un día de clase, tienen que ver 5 grupos, vamos a suponer, 5 grupos de 40 estudiantes. No es un maíz, yo lo entiendo eso, no es nada fácil, pero lo tienen que realizar. Así que empecemos desde hoy. ¿Habían otras personas con la mano levantada? Ya yo olvidé, creo que... Bueno, yo sé que estaba Darling, no sé si habló ya. Sé que estaba Albania en un momento, no sé si ya está satisfecha su intervención. Y creo que estaba Yosani. Ok, ¿yo qué? Jaciel Moreta. Sí, yo, profesora. Ujú. Era en cuanto a lo que usted estaba hablando ahorita de los trabajos, que yo estaba pensando que si los que tienen baja nota quieren, y como usted había dicho que usted antes daba chance a que lo hicieran de nuevo y lo enviaran, si está dentro de sus posibilidades que, bueno, a mí no me han corregido, pero si salgo también, que nos dé el chance de enviarlo a los que tengamos baja nota. Claro, si los demás quieren. Bueno, déjenme acabar de revisar y ver esa posibilidad. O, como decía ahorita, poner al final del cuatrimestre, para los que tengan una sumatoria muy baja, una actividad complementaria. Ok, parece bien.
No sé qué dicen los demás, pero vamos a esperar. Déjenme terminar de valorar y la semana que viene volvemos sobre eso. ¿Qué le parece? Entendido, profe. Entonces, ¿cuántos meses se va a dar para realizar la actividad 2, maestra? Anneri. Ay, Anneri. Yo justamente iba a preguntar eso. Lamentablemente solo tienen 3 semanas. Oye. Así que hay que echarle toda la fuerza a esto. Pero las 3 actividades. Sí. Es que cuando termina el cuatrimestre, acuérdense que ustedes tienen cuatrimestre. Abril no es. No estoy segura, pero si es en abril, yo voy a revisar, porque yo acordé con el otro grupo que iba a revisar lo de los tiempos para ampliar un poco más los tiempos. Entonces, si yo no recuerdo, yo creía que era en marzo. Entonces, yo los reviso, si es más tiempo, si es realmente en abril, pues podríamos dar todo el mes de febrero. ¿Qué le parece? Mejor. Entonces ahí estaría mejor. Bien, señores. Unidad número 2, que entramos al revés, porque se suponía, bueno, empezamos a hablar un poquito de la unidad número 2, pero después por las preguntas y los comentarios nos fuimos a las tareas de esta unidad, para ya entonces tener resuelto este elemento pendiente que teníamos de conversar sobre la tarea de esta unidad. Como ustedes ven, es igualmente, y hasta como yo le decía al otro grupo, igualmente compleja, que necesita tiempo. Y como ustedes ven, ustedes me decían que yo tenía que conocer a sus estudiantes, pero también los estudiantes deben conocer al maestro y cómo el maestro corrige. Entonces, para ustedes poderse un poco ajustar. Entonces, más o menos con esta tarea número 1, ya ustedes más o menos tienen la idea de cómo yo corrijo, y que soy un poquito, no muy minuciosa, pero soy un poquito minuciosa en una que otra cosa. Porque el problema está que a mí me gusta esto de la evaluación, porque yo siento que hay una responsabilidad histórica y una responsabilidad moral que los maestros dominicanos cometimos en la década de los 90 y en las 2 décadas que ya llevamos del siglo XXI. Y es que cuando hicimos, y yo lo dije en la clase anterior, cuando hicimos el proceso de transformación curricular, transformamos muchas cosas y dejamos la evaluación abandonada. Entonces, también usamos palabras y cuestiones de moda que no se entendieron y que no la aplicamos de la manera más adecuada. Entonces, hemos sido, a mi juicio, injustos con la evaluación. Y no es que a mí me guste mucho evaluar, no es que a mí me guste mucho poner notas, sino que yo siento que cometimos errores y que no podemos esos errores seguir pasándolo a las generaciones siguientes de los nuevos docentes. O sea, yo sabiendo que no hemos hecho una evaluación realmente objetiva, no hemos hecho evaluación teniendo en cuenta las condiciones, el contexto de los estudiantes, los problemas que puedan tener los estudiantes, que hemos sido injustos, hemos tenido la evaluación convertida en su representación, que es la calificación numérica, como un elemento de dominio, un elemento de poder, un elemento de coerción. Porque nosotros muchas veces, y ustedes vivieron ya mucho eso de, si no hace esto, te pongo mala nota. Yo siempre recuerdo un maestro que me dijo,
Si te encuentro peinando a alguien en el salón de clase, te voy a poner un 50 en la nota. Y yo le dije, pero si yo no estoy peinando en su clase, yo puedo peinar en receso. Me dijo, en ningún momento te quiero ver peinando a nadie. Y me encontró peinando y me pegó el 50. Y le digo, ¿de qué era la clase? De física. Y yo digo, ¿qué tenía que ver física con que yo peinara o no peinara en recreo? En segundo de bachillerato. Y a mí eso nunca se me ha olvidado. Y yo lo cuestiono. Muy buen profesor, pero él dijo eso. Y lo aplicó. Entonces, en ese sentido, yo he visto, y bueno, yo me he visto tentada también a hacer casi la misma fechoría. Yo he tenido alumnos que me dicen X cosas, que yo nada más digo, ay, qué deseo de quedarte ese quemón y ponerte ese 50 puntos. Y no me ha faltado el deseo. Lo único que, gracias a Dios, no lo he aplicado. Profesora, una cosa. Recién con lo que usted dijo, con lo último que te dijo. Mi último profesor de física era del ISO2, era egresado del ISO2, pero él tenía algo, o sea, no sé si era la escuela o él, pero era él quien lo aplicaba, algo que para mí era bien ridículo, que si no iba con el uniforme de deporte, el día que tocaba física, o al menos un broche blanco, te bajaban 25 puntos la nota. Entonces, eso es una mala gestión de la evaluación, porque... Bueno, para mí, eso es muy mala práctica de la evaluación. Muy mala práctica de la evaluación, porque si él da física, no educación física, sino física, el estudiante puede ir como le dé su gana. Yo lo que no acepto en una clase es una maestra o un estudiante de maestra que enseñe todo, porque la clase va a ser de física, no de anatomía. Pero que un estudiante se ponga un suéter, que un estudiante se ponga un pantalón, que un estudiante lleve la greña para arriba, de peinado, que un estudiante se llene la cabeza de trenza. Eso no tiene que ver con nada con sus aprendizajes. En nada. Yo entiendo que esa era una muy mala práctica de ese maestro. Yo personalmente, mi convicción, mi hijo ahora mismo se hizo en la cabeza, ha dejado los moños sin recortar y se ha hecho una cosita que ustedes se hacen así de envolver el pelo. ¿Cómo se llama eso? Rizo. Pero imagínense ustedes de que rizo es moño duro. Pero él se lo hizo. Yo voy a la casa de una tía y la tía me dice que le quite eso y que lo mande a pelar. Y yo me la miro y me río. Y cuando ella me miró, que yo me estaba riendo, me dijo, ¿a ti te gusta? Y le digo yo, sí, a mí me gusta. Ah, y se quedó callada. Pero, Dios mío, cada uno que viva como pueda, cada uno que sea feliz. ¿Por qué hay cosas que tú no aceptas? Bueno, tú no las aceptas por tu mundo cultural, por tus concepciones ideológicas, por tus concepciones religiosas, por tu ambiente familiar. Pero hay que explicarle muchas veces a la gente joven por qué no. Bueno, yo en el IFO2 tuve una alumna que se me fue de la clase y a mí me dio mucha pena que ella se fuera. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo empecé el primer día, ellas se quejaron de otra maestra. Y yo la paré y le dije, bueno, no, pero mi clase no es para que se quejen tanto, que yo voy a tratar de ayudar lo que yo pueda. Pero ¿qué pasa? Que yo las escuché. Y las cosas que ellas dijeron, que la maestra incurrió con ellas empezaron a hacerlo conmigo, a no entregarlas. Porque yo fui donde la maestra, porque le tenía mucha confianza a esta maestra, y le dije, ¿cómo tú das la clase? ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú evalúas? Y me dijo, bueno, yo hago esto, yo pongo una secretaria, hago aquello, que sé cuánto. Yo no le dije a ella que se habían quejado conmigo. Yo lo compartí con ella sobre la base de que ella tenía más tiempo trabajando en el IFO2 que yo. Bueno, cuando ella me comenta y me dice,
me agrega y me dice, ay, yo tuve problemas con unas estudiantes porque ellas hicieron esto. Yo me quedé callada. Cuando descubro, ellas hacen lo mismo, digo yo, entonces yo las llamo y les dije, mira, pero si ustedes no cumplen, si ustedes no hacen esto, le va a pasar lo mismo que le pasó con tal profesora. Pues así como con ustedes, yo corregí y evidentemente tenían mal hecha la tarea. ¿En qué cosas incurren mucho los estudiantes, sobre todo en el nivel virtual? Que aparte de que los maestros no van a leer y responden cosas que no son. Por ejemplo, entre ustedes, que paré ahorita de seguir comentando, en esta tarea número 1 que ustedes hicieron, el punto número 3, hay gente que respondió cosas completamente distorsionadas a lo que es el mandato. ¿Por qué? Yo parto que eso son habilidades, partiendo de que hay maestros que por el hecho de entregarle ya le ponen buena calificación. Pero hay que ver un mínimo, señores. Hay que responder correctamente un mínimo. No me den respuesta incorrecta que indique como que usted no tiene nada en la cabeza. Porque yo lo que digo es que quiere ser muy habilidoso, parte de que yo no lo voy a leer, lo responde mal y después está el grito. Y me ha pasado en Infodosu varias veces, con varios estudiantes en diferentes cuatrimestres. Y ahora, en este cuatrimestre, con ustedes, por lo menos hoy, de las tareas que ya yo he visto, he encontrado 2 tareas, que el punto número 3 me responden otra cosa distinta a lo que es el mandato. Porque en el mandato del punto 3 le pide a ustedes principios, no le pide tipo de evaluación. Y yo creo que si ustedes lo comprenden, eso no hay que explicárselo. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender lo que pasa? Sí. Entonces, esas cosas son de las que van pasando y de las que son desagradables. Y con el ejemplo de la ropa, se me fue un estudiante. Ustedes son maestros de educación física. Es verdad que ustedes deben usar ropa holgada y que la ropa de ¿cómo es que ustedes le dicen? No, la ropa que es de leggings. Los leggings es que se... chicle. Un maestro de educación física puede usar un legging, pero no debe usar un legging transparente. Bueno, antes eso se le decía, en mi época, se le decía pantalón de ¿qué? No era leggings, que eso se llamaba. Eso tenía otro nombre. La cuestión está, una maestra de educación física con un pantalón de esos rosado, transparente, con un panty amarillo y el pantalón es rosado. Díganme, Con un panty de bolita. Díganme, o un panty y un pantaloncillo de bolita, díganme. Eso no puede ser. Eso sí, yo no lo acepto. ¿Por qué? Porque si yo te acepto eso en tu condición de estudiante, ¿tú sabes qué va a pasar cuando tú seas maestro? Si no te lo corrijo, que tú vas a ir así a dar clase. Y cuando tú estés dando clase con un muchacho con 12, 13, 14 años, y es más, hasta con 9, porque ahora los niños son precoces, que usted como maestra le enseñe su interioridad, el muchacho va a ir a clase de educación física, pero el contenido es de anatomía y de sexualidad, porque el muchacho va a estar pensando en sexo. Ahí yo tengo que llamar la atención, aunque mi clase es de evaluación. Y por eso yo decía lo importante que es la ética en evaluación, pero en todo el proceso educativo, en todo el proceso de formación de maestros. Ya que me metieron por ahí, ustedes me excusan, pero tengo que poner los ejemplos para diferenciar. Y vuelvo y digo, un maestro que da física, que da biología, que da letras, que da historia, que da evaluación de los aprendizajes, no tiene por qué meterse si el estudiante fue vestido con un jean, si fue vestido con, no debería, si fue vestido con un suéter, porque además se supone, o lo más lógico es, que ustedes
que estudian educación física, vayan vestidos así. Vayan vestidos con un legging, con un pantalón de esos que son muy bonitos, que se están usando, que dan un calor del carajo. Pero lo usan mucho ustedes, lo de educación física. Con un suéter. Es más, en las hembras, si no tienen mucho busto, para mí es normal si van con un doble suéter y sin brasiales, porque no tienen mucho busto y el suéter de abajo le agarra. Y lo digo sobre todo porque a veces tienen práctica y van con ese tipo de ropa a la práctica. Entonces, es para hacer feliz la vida. La vida no es para complicarse. Es lo que yo creo, y es lo que yo vivo, y es lo que yo predico. Y se lo digo a mis hijos, yo no me complico. Mis hijos y los amigos de mis hijos se sorprenden muchas veces conmigo, porque hay cosas que a mi edad se supone que yo debería estar rechazando, y yo... El otro día le decía yo a mi hija, si yo no estuviera enferma, yo tuviera un narigón puesto. Ah, dice mi hija que se llaman pisi, que no es narigón. Bueno, pero en el mundo cultural, en el mundo africano, eso se llama narigón. Y en el mundo indio se llama narigón, que es ponerse una argolla, una cosa ahí en la nariz. ¿Me están mirando ahí? A mí me encanta. No. Yo me lo pondría. Tú no te puedes poner. Mi hija está hablando aquí. Él no puede poner eso porque ella es evangélica. Bien. Entonces, señores, tenemos ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Que he hablado demasiado. Tenemos las 3:52. Vamos a dejar esto hasta ahí. Para la próxima clase ya ustedes pueden ir leyendo, viendo todo lo que tienen que hacer. Y el próximo martes yo hablaría un poquito sobre esta unidad. ¿Estamos de acuerdo? Esta clase hasta las 4:30. ¿El horario está a las 4:30? Habrá que revisar. ¿O ustedes quieren que...? Yo creo que lo puedo decir rápidamente. Lo voy a decir rapidito. Miren. La introducción a esta unidad, técnicas e instrumentos para la evaluación educativa de los aprendizajes. En esta unidad vamos a ver el concepto de técnica. ¿Qué es una técnica de evaluación? Una técnica de evaluación son aquellos procedimientos, actividades realizadas por los participantes y por el facilitador, en este caso el maestro, con el propósito de hacer efectiva la evaluación de los aprendizajes. Como técnicas de la evaluación, las podemos clasificar en no formales, en semiformales y en formales. Cuando las técnicas no son planificadas, no son elaboradas previamente, las técnicas son conocidas como no formales. Y entre ellas podemos tener la observación simple, yo estoy dando clase y no escribí nada que quiero observar, pero me puedo fijar en qué cosas hacen mis estudiantes, el estudiante que está siempre con actitud de atención o el estudiante que siempre está distraído. Puedo usar eso, o sea, una observación espontánea. Igual puedo tener conversaciones y diálogos también como técnica de evaluación y preguntas de exposición, preguntas informales. Esto de las preguntas en la evaluación generalmente la usamos nosotros, los maestros, cuando empezamos una clase. Se usa muchas veces en el momento del inicio de la clase para hacer un sondeo de los aprendizajes previos, para saber qué sabe el estudiante o si estudió sobre este determinado contenido, para como ubicarme y poner una plataforma sobre lo que ya mi estudiante sabe. Luego tenemos las semiformales, entre las que entran los ejercicios y las prácticas para que se van a realizar en la clase. Las tareas pueden ser semiformales porque pueden tener unas indicaciones muy puntuales y pueden permitir la apertura para que el estudiante responda teniendo en cuenta sus tipos de aprendizaje, o sea, su manera de, sus estilos más que tipo.
sus estilos de aprendizaje. Y la evaluación, las técnicas de evaluación formales van a ser aquellas que sean muy elaboraditas, muy organizaditas, donde, por ejemplo, si está la observación, tengo un instrumento con unas preguntas específicas que debo ir llenando al momento que observo determinadas acciones, determinadas actividades. Dentro de estas podríamos ver, dentro de la observación sistemática, podríamos ver, por ejemplo, la lista de cotejo, donde yo tengo una lista con unos indicadores, con unos criterios, y voy marcando, voy estableciendo qué van haciendo o qué no se va realizando. Concomitante con relación a las técnicas, tenemos los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación no van a ser más que esa representación física, esa expresión física de con qué nosotros evaluamos. Entonces, tenemos los cuestionarios, tenemos las rúbricas, tenemos las hojas de cotejo, son instrumentos de evaluación. Podríamos hacer una comparación entre técnicas e instrumentos. Las técnicas, como ya le dijimos, van a ser la forma, los procedimientos, y los instrumentos entonces van a ser el con qué yo hago esos procedimientos, qué utilizo, cuál es el soporte físico que me permite hacer la evaluación. Tenemos aquí un video breve sobre técnicas e instrumentos de evaluación, pero yo les voy a mandar la URL para que ustedes lo vean ustedes solos sobre eso, para poder entonces ver cuáles instrumentos de evaluación que son como más comunes, que más se utilizan y que incluso se están vinculados más a educación física. En educación física podemos utilizar los exámenes o pruebas, y en este caso generalmente hablamos de pruebas objetivas. El diario reflexivo, por ejemplo, yo generalmente hago un poco de diario reflexivo, no con toda la formalidad como el que vamos a ver más adelante, no con todo como con los indicadores o los puntos en que desarrollo, pero podríamos hacerlo. Que es común que algunos lo hagan. Puede ser que se haga en educación física se haga un diario reflexivo por grupo, por equipo, porque para el maestro también es mucho tener que como leer, por lo que decía ahorita, de los diferentes grados que ustedes tienen que ver cada día. Un maestro de educación física perfectamente tiene en la semana 15 grupos de estudiantes diferentes. Y eso es mucho. Entonces, los diarios reflexivos, que no van a ser más que esos instrumentos que nos permiten describir y al mismo tiempo identificar de manera centrada algunas acciones, los aprendizajes que van registrando nuestros estudiantes. El registro descriptivo está muchas veces ya establecido en el mismo registro de grado, donde explicamos un poquito qué es lo que ha ido haciendo. En el registro descriptivo, el maestro establece lo que está enseñando, lo que va a enseñar, y puede ir escribiendo incluso junto con el registro anecdótico cómo va evolucionando un grupo de estudiantes o un estudiante en particular. Están las rúbricas, que no voy a decir nada, están las escalas de estimación, están la lista de cotejo, lista de control, están los portafolios, muy vinculados los portafolios y los diarios reflexivos a lo que es el desarrollo de competencias. Están las exposiciones orales, que en la clase como esta yo siempre ponía una exposición, pero ya como que tienen muchas tareas. Sin embargo, me resulta bastante interesante si hubiésemos podido tener exposiciones, que ahora mismo no las hemos contemplado. Y está en la guía de evaluación de proyecto. Esta de la guía de evaluación de proyecto, muy vinculada a lo que es la estrategia de enseñanza basada en proyectos, porque además nos permite integrar y valorar los aprendizajes junto con otras áreas del conocimiento. En el currículum dominicano, las técnicas y los instrumentos no están diferenciados, están ahí unidos. Y tenemos entre ellos la observación de un aprendizaje, registros anecdóticos, mapas conceptuales y semánticos, diarios reflexivos o bitácoras, debate, entrevista, puesta en común, intercambios orales, ensayos, resolución de problemas, estudios de caso, pruebas situacionales,
Por ejemplo, la actividad 3 tiene que ver con una prueba, es en cierto modo una prueba situacional, porque le estamos poniendo una situación para que ustedes, cuando le damos la lista, los nombres, para que ustedes desarrollen, realicen y a partir de lo que ustedes realicen, pues serán entonces valorados sus productos. Pruebas de desempeño o de ejecución, sobre todo lo de ejecución, más que el desempeño, ustedes los van a realizar mucho. Nosotros le podemos ir, los maestros ya en aula son evaluados mucho en función de pruebas de desempeño, es decir, cómo trabajan, cómo lo hacen. Pero en educación física se trabaja mucho los ejercicios que realizan, y entonces eso entra dentro de lo que son las pruebas de ejecución. La rúbrica y las escalas y pautas de observación actitudinales, que es prácticamente la misma que tiene que ver con lo de registro anecdótico. Este es un esquema de lo que podría y cómo debería ser un mapa conceptual. Ya ahorita lo hablamos, tenemos el concepto principal, tenemos los conceptos que sería el primer nivel, los conceptos secundarios, y si ustedes se dan cuenta, el primer nivel, todos los conceptos están en la misma línea. Entonces, eso es fundamental cuando nosotros hacemos un mapa conceptual, además de tener en cuenta los enlaces y que estén representadas las figuras. En este caso, la figura es un óvalo, pero en algunos casos, alguna gente, sobre todo yo, a mí me gusta poner para cada nivel figuras diferentes. Generalmente hablamos de mapa conceptual y la gente termina haciendo mapas mentales. Y además de la existencia del mapa mental y del mapa conceptual, existen los mapas semánticos. En este caso es como cuando hacemos lluvia de ideas de palabras vinculadas a un concepto. No hay un orden, sino que, bueno, si yo digo circunstancia personal, ¿qué cosas se vinculan con eso? En este caso, que está el ejemplo de circunstancia personal. Entonces está la cuestión lingüística, la cuestión cultural, la reconstrucción de significado y cosas de esa por el estilo. O sea, que podría ser una lluvia de ideas, de términos que se vinculen con un concepto principal. Este sería también un ejemplo de mapa. Aquí tenemos el ejemplo de rúbrica. La lista de cotejo. Ustedes pueden buscar y ver los ejemplos. Hay un documento dentro de lo que ustedes tienen que estudiar, tienen que leer, que explica la lista de cotejo y todos los demás puntos que vemos. En este caso, tenemos aquí un esquemita con el cual podríamos desarrollar un diario reflexivo. En el diario reflexivo, pues ven el encabezado, tenemos una situación, tenemos qué pasó, qué pensé, o sea, como es como la reflexión que tú haces luego de hacer determinadas actividades. La escala de estimación, igual que la escala anterior, la guía de observación, que como le dije, esta es una guía de observación sistemática, porque está estableciendo específicamente qué cosas yo voy a observar. Y este es el cierre, que no le corresponde a ustedes. Entonces, con dicho eso, ¿qué le parece? Es sobre lo que ustedes van a versar en esta unidad, en la unidad número 2. Y nada, señores. Pregunta, comentario, ¿qué le ha parecido todo lo que hemos hablado y dicho en el día de hoy? Tiene la mano levantada Jimmy. La pregunta es simple. ¿Podemos tener esos diapositivos? No. Como la clase se acaba de grabar, yo lo que voy a tratar es de ponerle la URL de esta clase para que ustedes vean la clase, y tú lo que haces es que mueve un poquito el cursor para no tener que oír todo lo que hemos dicho en estas 2 horas casi de clase. Tú mueves el cursor y ubica dónde está la transparencia. ¿Está bien? Lo que pasa es que esa diapositiva es de la asignatura entera y yo la quería subir y pesaba mucho y no me dejó subirla el semestre pasado.
El cuatrimestre pasado, en el semestre. Señores, ¿alguien más? ¿Cómo se han sentido? Valoración de la clase del día de hoy. Por lo menos una o dos personas, díganme algo, porfa. Jairon. Bueno, sí, me pareció interesante, en la cual usted nos retroalimentó en qué fallamos en el trabajo anterior y nos dio una breve introducción, bueno, no tan breve, sobre el próximo trabajo. Muy, muy buena la clase. Anthony. Esta ha sido una clase llena de saberes y cosas que quizás algunos no dominábamos. Y una clase muy nutritiva también para nuestros aprendizajes. Qué bueno. A ver, ¿alguien más? En algún momento Juan Cáceres levantó la mano, pero después lo quitó y no dijo nada, no intervino, no participó. Profe, era sobre los puntos extra, pero ya usted lo aclaró bien y yo no, está bien para mí. Ah, bueno. Pues nada, señores, ha sido un placer. Nos vemos el próximo martes. Cuídense, pórtense bien. Gracias, igual. Igual. Usted igual, profesora. Igual para usted.